Bienvenidos a este webinar. Tenemos como tema cómo el Open Finance y la firma electrónica transforman la gestión de talento en las empresas. Y bueno, pues como sabemos, la innovación es una constante en este mundo actual. Y las empresas buscan la digitalización en sus procesos. Y esta transformación no es exclusiva de una sola área, sino que debe darse en cada una de las partes, pues genera innumerables beneficios para las organizaciones y la gestión de talento es donde pondremos el foco en esta ocasión. Entendiendo que el talento es el activo con mayor valor dentro de las organizaciones. Y tenemos invitados especiales, bienvenidos, para hablar sobre el tema. Son expertos, voy a presentar a cada uno de ellos. Carla Cárdenas cuenta con estudios de administración de empresas por el ITESO. Es consultora con más de 17 años de experiencia en el ámbito de la gestión de operaciones de diferentes industrias, administración y auditoría, principalmente para el sector de las OFOMES. Desde el 2016 es oficial de cumplimiento certificado independiente para temas de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. Es directora general de consultoría y auditoría en Phishing y directora general de Firmenti, una plataforma tecnológica de onboarding digital especializada en la firma autógrafa digital. Tenemos también a Laura Cruz, Head of Sales México de Unax, empresa líder en soluciones de Open Finance. Laura cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y microfinanciero. Ha colaborado con empresas nacionales, tanto públicas como privadas, así como en organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nacional Financiera, Planet Finance México, en Francia, Argentina, Brasil, Banco Azteca, Nacional Montepiedad, Credolab en Singapur, entre otras. Es experta del sector crediticio, habiendo impulsado y operado varias instituciones financieras de la región y liderado varios proyectos de inclusión financiera en varios países de Latinoamérica. Y tenemos a Francisco Silva, bienvenido, quien es un experto en gestión de proyectos tecnológicos con más de 15 años de experiencia, colaborando con empresas destacadas a nivel nacional e internacional como Vitro, Cemex, Neoris, Deloitte, Bancolombia y Tarjeta Falabella Soriana. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos estratégicos orientados a la transformación digital y la innovación, tales como las primeras aplicaciones de tracking en tiempo real, compras con QR, onboarding digital, entre otros. Actualmente ocupa el puesto de Open Finance Solution Manager en Unax, donde continúa impulsando proyectos innovadores y aplicando su amplio conocimiento en el sector financiero. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, también quiero dar las gracias a todos los asistentes que nos están escuchando en este momento en vivo. Y bueno, pues antes de iniciar con las preguntas con los expertos, que estoy segura que vamos a platicar temas que les van a parecer muy interesantes, también ustedes pueden hacer sus preguntas. Hay un botón de preguntas en cualquier momento que lo deseen y nosotros, con mucho gusto, preguntaremos a los exponentes. Y bueno, vamos a comenzar. Como platicábamos, Unax es una empresa en soluciones de Open Finance y Open Banking. Y quisiera iniciar con una pregunta para ti, Laura, en donde nos expliques más a fondo estos conceptos y cuál es la diferencia entre ellos. Claro que sí. Muchas gracias, Caro, por la presentación. Es un gusto estar aquí. Paco, Caro, Carla, sin duda alguna. Y bueno, pues sí, vale la pena siempre hacer la puntualización, la diferencia entre estos conceptos porque tendemos a confundirlos. Son tecnologías relativamente nuevas en el país, recién están cobrando fuerza, entonces siempre vale la pena hacer esta diferencia. El Open Banking como tal se refiere justamente a la extracción e intercambio de información desde instituciones estrictamente bancarias, ¿vale? Más adelante estaremos explicando cómo es este proceso, pero básicamente se refiere a eso. Y por el otro lado, el Open Finance es también un proceso de extracción, de consulta de información de lo que se conoce como fuentes no tradicionales o fuentes no bancarias. En el caso de México, por ejemplo, podemos conectarnos al IMSS, podemos conectarnos al ISSSTE, al SAT, a la CFE, algunas empresas de telecomunicación, algunos retailers, etcétera. Y bueno, la idea justamente de obtener todo este tipo de data es facilitar cualquier proceso de evaluación de una persona, sea cual sea el fin que se vaya a tener para eso. Perfecto, muchas gracias. Y poniéndonos más técnicos, nos hablas de la extracción de información.
Francisco, ¿nos puedes platicar cómo se obtiene la información de las personas mediante estos servicios de Open Banking y Open Finance? Claro, ahorita Laura hablaba de algunas fuentes, ¿no? Lo que proveemos es una carretera. Imagínense que estamos conectadas a diferentes entidades o fuentes de datos, y esta carretera lo que hace es, obviamente, con el permiso de las personas, nos dan las credenciales, y con eso vamos a estas fuentes, obtenemos la información y se la entregamos al comercio, al merchant que las necesita para que ellos hagan el análisis. Muy bien. ¿Y cómo la entregan? Bueno, obviamente en esto hay diferentes formatos. El más común es un JSON, que igual si alguien tiene más puede poner la pregunta qué es un JSON, pero básicamente es como que en crudo estos datos para que de forma personal por las empresas ellos puedan revisar la información que les necesitan y cómo la pueden analizar y sobre todo para sacar el provecho acorde a las circunstancias que requieren, ¿no? A las necesidades. Muy bien. Bueno, quisiera adentrarme un poco más ya al tema de este webinar. Carla, esta pregunta es para ti. En la actualidad se observa un enfoque significativo en la digitalización de las operaciones empresariales. ¿Podrías destacar cómo la digitalización de procesos internos, específicamente en gestión de talento, puede contribuir a la eficiencia y al ahorro de costos para las empresas? Digitalizar cualquier proceso de las empresas, bueno, antes que nada, gracias, ¿no? Saludos a todos los que nos están escuchando. Este proceso de digitalizar se aceleró mucho con el tema del COVID. Hoy en día es una obligación que las empresas se monten en esta ola de la digitalización, porque si no se van a quedar atrás ante empresas que nacen digitales o empresas que han iniciado ya sus procesos de transformación. Muchas empresas inician sus procesos de transformación en la parte operativa, ¿no? En donde ellos ven que genera mucho valor hacia su producto final, dando un mejor servicio a su cliente. Pero también es importante no dejar de ver las otras áreas. Y hablando precisamente en la parte de gestión de talento, digitalizar la parte de gestión del talento, recordar que internamente el talento también son nuestros clientes, somos clientes internos y entonces digitalizar esos procesos generan muchos beneficios, entre ellos ahorro de costos, ahorro de tiempo, una mejor experiencia hacia nuestro equipo en el proceso de onboarding, en los procesos de capacitación. Entonces, digitalizar cualquier proceso de la empresa siempre genera un gran valor, ahorro de costos y grandes beneficios hacia los clientes finales, ya sean internos o externos. Perfecto, muchas gracias. Y Laura, ¿tú nos puedes platicar cómo el Open Banking y el Open Finance pueden robustecer estos procesos de reclutamiento? Sí, claro. Todos sabemos, y a lo mejor vale la pena aquí hacer esta pausa. Por alguna razón tendemos a encasillar el Open Banking y el Open Finance en el caso de uso de crédito y cobranza, es decir, para la evaluación de las personas que están solicitando un crédito. Sin embargo, los casos de uso de estas tecnologías son mucho más amplios, van más allá. Y justamente el caso de reclutamiento y selección es uno que a mí en lo particular me gusta y que me parece que puede tener un valor agregado bien interesante toda esta información no tradicional. Así como hoy existe un KYC o como lo conocemos, ¿no? Un Know Your Customer, conociendo a tu cliente o conoce a tu cliente, también debe de haber un Know Your Candidate, ¿no? Conocer a la gente que vas a dejar entrar a casa. Yo les puedo decir, en mi experiencia dentro de la operación de crédito y cobranza, lamentablemente la mayoría, les puedo decir un 80% de los fraudes que nosotros teníamos venían de dentro. Entonces siempre es muy importante conocer muy bien a quién estás incorporando a tu equipo, quién va a ser tu colaborador, quién va a ser tu representante. Ojo, esto es bien importante porque muchas veces las marcas por este tipo de prácticas pueden verse muy afectadas o se ven muy afectadas. Y por el otro lado, como bien decía Carla, la empresa se va a beneficiar de manera muy interesante en términos financieros. Yo les puedo decir, por ejemplo, en la operación había veces que yo tenía sucursales pues donde más o menos teníamos, ¿no?, la operación controlada. Sin embargo, teníamos altos índices de rotación, muy altos, en algunas de ellas hasta con 3 dígitos de rotación. Y claro, el haber incorporado este tipo de data en aquel momento nos hubiera ayudado a perfilar mucho mejor a la gente y que justamente los estados resultados de esas unidades de negocio pues no se vieran afectadas, porque en muchos casos en los costos de rotación pues me revirtieron los resultados positivos, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante que las empresas empiecen a tener dentro de su estructura organizacional, dentro del mindset que las rige en este campo del recurso humano,
justamente la incorporación de esta data para conocer mejor pues a las personas que se van a estar incorporando, ¿no? Sobre todo las posiciones que tienen mayor rotación. Claro, muy bien. Y bueno, vamos a pasar a un tema que siempre es punto de partida cuando estamos hablando de tecnología, que es la legalidad. Y esta pregunta es para ti, Carla. ¿Cómo garantizan que sus soluciones de firma electrónica cumplan con las regulaciones y leyes de privacidad en datos aplicables para asegurar que las firmas electrónicas sean legalmente válidas? Pues como en cualquier proceso digital es muy importante entregar, previo a iniciar los procesos, el aviso de privacidad a los usuarios de nuestras plataformas, ¿no? En donde se le explica qué es lo que se va a realizar con los datos, ¿no? Desgraciadamente aquí en México la mayoría de las personas no lee los avisos, pero es muy importante que lo haga y nosotros como parte de las empresas que provee esa tecnología tenemos la obligación de presentar ese aviso, ¿no? Esa es la primera parte. Ahora, es muy importante mencionar, y más adelante aquí Paco nos platicará un poquito más en la parte de seguridad, yo no soy experta en eso, pero que toda la información que pasa a través de nuestras plataformas va encriptada, o solamente somos plataformas transaccionales en donde entra la información, se entrega la información y no queda nada de esa data dentro de nuestras plataformas. Es muy importante que cuando elijan algún proveedor para digitalizar alguna parte de sus procesos, identifiquen que cubra con esos elementos de seguridad. Y bueno, hay que caminar, ¿no? Y empujar mucho en un tema de evangelización hacia los usuarios y clientes finales para que ellos entiendan que es relevante el leer el aviso y entender qué datos están entregando y cuál es el uso que se le va a dar a ellos. Muy bien. Y justo me surge la duda para Francisco en esta parte de las conexiones con las fuentes. Bueno, el usuario proporciona claves y contraseñas y después la información viaja. Y quisiera preguntarte cómo es que ustedes aseguran esta información ante cualquier amenaza cibernética. Claro, y creo que es una de las preguntas más comunes, sobre todo en México, que nuestro día a día es cubrir la información. Entonces, como decía Carla, pues el punto número uno es ese aviso de privacidad y todo lo que cubre el marco, ¿no? Y bueno, obviamente en UNACS estamos regulados por la regulación europea, que uno de esos puntos es la PSD2, que como piedra angular es la seguridad de la información. Entonces, ¿cómo funciona? Digo, para regresar a tu pregunta, básicamente es como las cajas de seguridad de los bancos, donde hay dos llaves, ¿no? Una llave la tiene el merchant, en este caso, y la otra llave nosotros. Entonces, necesita la combinación de esas dos llaves. Vamos nosotros a estas fuentes que platicábamos, obtenemos la data. Esa data nosotros no la conservamos, como decía acá, sino lo único que hacemos es transportarla en un medio seguro. Obviamente esto está encriptado y la entregamos al merchant. Obviamente que llegue al merchant, él con su otra combinación puede abrirla y desencriptarla, ¿no? Para esto, digamos, obviamente aunque es un medio seguro, obviamente hay un segundo factor o un segundo blindaje que es que está encriptado. Entonces, aun cuando alguien pudiera obtener esta data, pues no la podría romper, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eso es uno de los medios que los cuales estamos dando la seguridad. Perfecto. Muy bien, gracias. Claro. Laura, me platicabas hace unos momentos sobre este ejemplo en donde tú trabajabas. Si hubieras tenido esa información, ¿no? A lo mejor los resultados hubieran cambiado, ¿no? ¿Qué información, si nos puedes dar ejemplos de esta información, te hubiera sido útil que actualmente ofrece el Open Finance? Fíjate, la pregunta es bien interesante, Carol, porque obviamente estas fuentes arrojan cualquier cantidad de variables que pueden ser muy útiles, ¿no? Pero te puedo decir un caso muy concreto es el histórico que podemos ver laboralmente hablando en el IMSS, ¿no? Es así, no es una práctica evidentemente adecuada, pero lamentablemente lo ves en el día a día en la operación, sobre todo en la parte de microcrédito. Los promotores, los ejecutivos, los verificadores domiciliarios, los cobradores tienen esta tendencia a falsificar o a falsear o a maquillar, vamos a llamarlo así, la información que viene en el currículum. Entonces, cuando tú haces la consulta en el IMSS, puedes estar completamente seguro no solamente de en realidad dónde ha trabajado, sino también la antigüedad y sobre todo esta parte del salario que percibe. También puedes ver en esta parte de la antigüedad justamente el tiempo que la persona ha permanecido en el empleo y por supuesto que eso te habla de estabilidad, que al final es lo que se busca en este tipo de segmento, en este tipo de negocio.
y vaya, el haber tenido esa data habría sido sumamente interesante. Otra fuente que me parece que podría ser muy útil para el caso de reclutamiento y selección, por ejemplo, es la consulta a la Comisión Federal de Electricidad. La información que arroja es interesante. Por un lado, te arroja el domicilio, ¿no?, de la persona, que puede o no estar a su nombre, pero es interesante porque la fuente te arroja casi 3 años de histórico de pagos. Entonces, si la persona te dice, oye, no es mi casa, pero yo rento ahí desde hace 1 o 2 años, de cualquier manera tú puedes ver pues que es una persona que trae cierta cultura de pago, ¿no? O el otro punto es interesante y a lo mejor ya va más allá de lo que de repente podríamos imaginar, pero te arroja también el consumo eléctrico bimestral. Entonces, con eso tú puedes también empezar a definir rangos de consumo para identificar si hay actividad en esa casa, si no hay actividad, si es una actividad normal. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces es necesario hacer estas verificaciones domiciliarias y seguramente con esto podrías empezar, ¿no?, a segmentar. Digo, va a haber a lo mejor gente a la que sí o sí vas a tener que hacer una verificación domiciliaria porque tal vez la sucursal está en una zona de alto riesgo, pero va a haber otras en donde a lo mejor vas a poder prescindir y evidentemente bajar el costo de la contratación, ¿no? Muy bien. Perfecto, interesante. Carla, platicabas hace unos momentos acerca de que el onboarding actualmente está muy dirigido al cliente. Si nos puedes platicar cómo puede la digitalización de este proceso beneficiar a la parte de gestión de talento interno y si nos puedes proporcionar ejemplos concretos de cómo esto se logra. Sí. Yo he visto un gran error, un error recurrente en las empresas cuando inician a digitalizar sus procesos. Y es que se enfocan en el proceso per se, ¿no? Y lo que debemos de hacer es enfocarnos en el cliente que va a consumir ese proceso. Es decir, el digitalizar los procesos de la empresa debes de implementarlo con un enfoque hacia el cliente final, que se genere un valor agregado al cliente final. Platicaba un poquito Laura de qué data podría ser interesante y cómo puedes eliminar algunos procesos que actualmente se hacen como visitas domiciliarias, pero puede ir más allá, puedes eliminar a lo mejor algunos temas de algunos de los exámenes que se realizan, que duras 1 hora y que son procesos muy largos. Claro. Caros y generan una mala experiencia hacia nuestro próximo talento, nuestro próximo colaborador, ¿no? Entonces, si tú vas a digitalizar, por ejemplo, el proceso de recursos humanos y gestión de talento, tienes que enfocarte a que esto genere un valor agregado hacia ese talento que va a vivir ese proceso, que lo viva de una manera más ágil, más sencilla, ¿no? Una mejor experiencia hacia ellos, ¿no? Entonces, algo que yo recomiendo mucho es cuando vayan a digitalizar un proceso, siempre pongan en el foco al usuario final. Me ha pasado que implementan procesos y el usuario final se ve muy bonito el proceso digitalizado, con grandes herramientas, biométricos y demás, y el usuario final es un cliente de edad avanzada que ni siquiera sabe cómo utilizar esa tecnología. Entonces, por favor, el objetivo es generar valor agregado a quien lo va a usar y luego va a generar un valor agregado hacia la propia compañía, disminuyendo costos, agilizando procesos y generando una retención tanto de clientes externos como de del mismo talento dentro de la organización. Gracias, Carla. Y Laura, si nos puedes platicar tomabas el tema del fraude hace unos momentos, cómo en tu experiencia el Open Banking y el Open Finance puede ayudar a la prevención de esto. Híjole, la respuesta a esa pregunta puede ser extensa. Yo lo que te puedo decir es, evidentemente, al conocer no solamente el patrón de ingresos y de gastos de tu futuro colaborador, te puedes dar una idea muy clara de cuál es. Fíjate que en alguna de las empresas en donde trabajé teníamos una regla que al principio me pareció muy particular. Ya después, conforme fui viendo el porqué, lo entendí perfectamente bien. Por ejemplo, en esta empresa, una empresa dedicada al otorgamiento de microcrédito grupal, y yo teníamos la restricción de contratar a personas que trajeran, por ejemplo, descuentos de Infonavit, que trajeran descuentos de pensión alimenticia, que era como lo más común, y que después de esos descuentos, considerando el sueldo que iban a ganar en la posición, les quedara un mínimo de X cantidad, no lo recuerdo ahora, no lo podíamos contratar.
Y tú dirías, bueno, pero ¿por qué no? O sea, hasta podría sonar medio a discriminación. No. Después de todo un análisis que se hizo, obviamente vimos que este tipo de perfiles eran los que estaban más propensos e incluso que habían cometido el fraude. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían el contacto directo con los clientes y esta relación es tan cercana que de verdad llegas a establecer vínculos de confianza con los clientes, al grado tal, de verdad, porque lo vi muchísimas veces, en donde por más que le insistíamos a los clientes que no le diera dinero a nadie, que hicieran los depósitos en ventanilla como debía ser, era muy fácil que pudiera decirle el ejecutivo, ¿no? Dame a mí el dinero y yo lo deposito, y pues ya se imaginarán en muchos casos cuál fue el resultado. Hubo otro caso, un gerente, otra sucursal, empezamos a recibir las quejas, empezamos a ver que la morosidad iba para arriba, y cuando empezamos a recabar los testimonios de los clientes, pues resultaba que el dinero se lo estaban depositando al gerente en su cuenta. En ese banco, en esa institución, obviamente no puedo decir quién es, pero es este banco grandotote que va muy focalizado a este segmento de la población, sí tiene la facultad para meterse a revisar la cuenta bancaria que tenemos o que teníamos ahí los empleados, y pues efectivamente ahí se pudo confirmar pues que muchos de estos depósitos que los clientes referían haber hecho a la cuenta, efectivamente estaban reflejados ahí, ¿no? Entonces, sí, claro. Vaya, el poder tener este tipo de monitoreo, yo sé que de inicio tal vez esto suene un poco invasivo, incluso hasta, no sé, agresivo si tú quieres, pero creo que es por el bienestar de todos. Por un lado, la empresa está tranquila de que está la gente correcta colaborando con ellos, que vela por sus intereses, que al final también le va a representar un beneficio económico al colaborador. Y por el otro lado, pues evidentemente se va a ahorrar este tema de que de verdad, créanme, yo creo que ustedes lo saben bien, son muy caros estos procesos, aclaración, la reparación de los daños a los clientes, etcétera. Entonces, con este tipo de data, sin duda alguna, bien incorporada, bien estructurada, bien interpretada, va a ayudar en buena medida a disminuir este tipo de situaciones, sin duda alguna. Sí, para ciertos puestos claves. Correcto, ¿no? correcto. Muy bien, gracias, Francisco. Hablamos ahora sobre el tema de la integración. Quiero que nos platiques cómo es el proceso de integración de la herramienta de UNAX en las empresas y qué tiempo aproximadamente tardan en hacerlo. Claro, bueno, uno de los puntos, y creo que ahorita Carlos platicaba muy bien, es muchas veces hay tecnologías disruptivas y históricamente, pues uno de los, ahora sí que muros a romper es, oye, el costo que tiene, el tiempo de implementación, y ya ves que la gente no duda del beneficio, ¿no? Pero estas dos variantes pues hacen que no sea tan fácil de hacer. Algo bueno es que realmente esta tecnología, pues nosotros la tenemos lista, o sea, básicamente depende de quién se quiera integrar, y esto puede ser de semanas. O sea, realmente es, oye, proveemos unas credenciales, con eso se integra, las APIs ya están disponibles, y al día de mañana pues pueden empezarlo a hacer, ¿no? Inclusive hay una versión que sin tener una línea de código puedes empezar a hacer uso de esto. Así que realmente es algo como un easy hit que pueden tener las compañías. Estamos hablando un poco de los beneficios de cada talento, y obviamente monitoreo y mucho más. O sea, realmente estamos como que entrando a lo que puede generar todo el Open Banking, Open Finance, mezcla con firma electrónica. O sea, estamos empezando esta tecnología y realmente no es nada difícil poder integrar. Muchas gracias. Para que quede claro, porque luego uno se lo imagina que es súper complicado. Y caro, ¿no? Y caro. Muy bien. Carla, ¿qué medidas tienen para garantizar la autenticidad de la firma electrónica? Hablamos de que podemos incorporar en la gestión de talento probablemente en una firma de un contrato, y entonces creo que es importante que nos apoyes a confirmarnos qué herramientas tienen para esto. Correcto. Bueno, voy a complementar un poquito la respuesta de Paco en cuanto a las conexiones. Más una recomendación, ¿no? Hay empresas que cuando inician sus procesos de la digitalización de sus procesos en sus organizaciones, contratan a algunos proveedores que les hacen de todo, ¿no? Cuando ustedes observen que un proveedor les dice que todo lo puede hacer, es una red flag, ¿no? Hay que dudar. Sí, yo les recomiendo que se enfoquen mucho en expertos proveedores de cada uno de los procesos o de cada uno de los microprocesos, en donde a través de estas conexiones sencillas, como bien lo comentaba Paco, conecten ese proceso, y estas empresas, estos proveedores deben de tener la posibilidad de hacer las conexiones intercompañías, es decir, entre los mismos proveedores, y eso te da a ti un producto de mayor valor
y de mayor fácil implementación. Si lo haces con un proveedor que te dice que hace todo, es cuando tardan muchísimo en generar los procesos. Alguna vez me preguntaban, o más bien varias veces me han preguntado, oye, ¿cuándo vamos a terminar de digitalizar los procesos en la empresa? Mi respuesta es nunca, porque es un proceso de mejora continua este proceso de la digitalización. Y hablando de la parte de las firmas electrónicas, ¿no? Regresando a tu pregunta, Caro, en donde tú hoy uses una firma en papel, puedes utilizar una firma electrónica. Y de hecho, el uso de la firma electrónica te da mucho más argumentos o mucho más seguridad en los procesos porque hay una trazabilidad dentro de los sistemas que no te da nada de lo que haces hoy de manera autógrafa, ¿no? Pero sí es importante prever algunos elementos que debemos implementar en las empresas. Por ejemplo, en la parte de recursos humanos, cuando vamos a contratar a alguien, cuando tú vas a mandar a firmar un contrato de manera electrónica, deben de mandarlo a firmar al correo o al teléfono personal, ¿no? Del próximo colaborador, no al teléfono o correo que pertenece a la organización, porque eso se puede prestar a que puede estar manipulado. Ahora bien, dentro también de sus contratos y dentro de los reglamentos internos de la empresa, deben prever algún clausulado en donde se diga que el empleado o el colaborador está autorizando firmar de manera electrónica o el uso de medios electrónicos para firmar ciertos procesos, ¿no? Desde el proceso de contratación, nóminas, actas, etcétera. Cualquier proceso en donde requieran una firma del colaborador se puede realizar de manera electrónica, generando o implementando estas cláusulas dentro de los reglamentos o dentro del mismo contrato que el colaborador firma al momento de su ingreso. Esto genera muchísimos beneficios a los colaboradores, o sea, no nada más a la empresa, sino al colaborador. Imagínense el estar imprimiendo una nómina digital para firmarla y luego mandarla, los costos, los tiempos, la administración, o sea, esos procesos no generan valor dentro de la compañía ni generan valor hacia el colaborador. Entonces, con la implementación de la firma electrónica, siguiendo estos pasos, ¿no? Revisando bien el proceso y siguiendo esta parte de generar las cláusulas, con eso le das todo el marco para que sea 100% legal y sean procesos muy ágiles. No sé si con eso respondí toda tu pregunta. Sí, al rato te hago más, ¿no? Lau, yo tengo una pregunta, es particular. Podríamos decir que el Open Banking y el Open Finance son términos prácticamente nuevos en México, pero sabemos que en la empresa donde actualmente trabajas, pues están en Europa, tienen funcionando desde hace muchos años y nos podrías platicar un poco de cómo funciona allá y más o menos la experiencia de la empresa cuando incursionaron. Claro, fíjense que es curioso, este dato yo lo acabo de saber hace relativamente poco. El Open Banking surge en realidad en Estados Unidos. Fíjense qué interesante, yo pensé que era un movimiento que venía concretamente de Inglaterra, pero no. Resulta que 100 bancos en Estados Unidos se lograron poner de acuerdo para compartir e intercambiar información. Como decía por ahí la persona con la que tuve esta charla, son tan sofisticados que pudieron hacerlo sin regulación, ¿no? Cuando Europa se da cuenta de esta práctica, obviamente la replican y surge precisamente la regulación, como mencionaba Paco hace un rato, la famosa PSD2, próximamente ya PSD3, que es justamente esta normativa, ¿no? Que regula, entre otras cosas, el Open Banking. El Open Finance allá, vaya, no es tan usado. ¿Por qué? Porque están 100% bancarizados. En el caso de México, el 55% de la población no tiene una cuenta de banco. Entonces, el Open Finance cobra una relevancia sumamente interesante. Entonces, contrario a lo que podemos creer, y a pesar de que allá sí tienen un nivel total de bancarización, tuvieron las mismas resistencias, ¿no? para la aceptación. Sí ha sido un proceso más rápido. La regulación ayuda mucho porque obviamente da certezas. Y hoy, por ejemplo, los bancos por ley están obligados a estar APIficados y estas APIs tienen que ser públicas. Nada más que ahí falló un detalle que era justamente también legislar la homologación del tipo de información que iba a estar disponible, que eso claro, se prevé que ya venga en la siguiente versión de la ley. Entonces, hoy prácticamente el Open Banking en Europa es como pedir la cena en cualquier plataforma de comida.
Y bueno, eventualmente México va a pasar exactamente igual. Es una cuestión de, por un lado, sí, de culturizarnos, de seguir trabajando fuertemente en la parte de inclusión financiera, en la parte de bancarización. Y yo creo que sí, de aquí a unos, calculo, 5 años tal vez, vamos a empezar a ver cada vez estas tecnologías mucho más adoptadas, mucho más usadas. Hay muchas dudas en el mercado mexicano, pero bueno, creo que este referente europeo que comentas puede dejarnos tranquilos. La ley FinTech en México tiene mucho de lo que hoy contiene la PSD2 europea, entonces, y además también pues, el reglamento de protección de datos europeo, que muchas de las empresas acá se rigen bajo él, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos, todos estos soportes que se van a tener, hay que ahora comentarlos, hay que exponerlos, hay que hacerlos públicos, porque, digo, basta con que abramos la página del banco para que nos aparezca un anuncio de no compartas tus credenciales, ¿no? Entonces, son justamente estas las barreras que vamos a romper, son exactamente las mismas que se enfrentaron en Europa y que, bueno, hoy vemos que sí se pueden solventar, se pueden sortear, pero eso va a pasar con el tiempo, ¿no? Y obviamente con el buen desempeño que tengan las instituciones en general. Y un mejor marco regulatorio. Correcto. O sea, aquí en México todavía llevamos varios años esperando ese segundo marco regulatorio que no ha salido, pero en cuanto ese salga, va a ayudar mucho, ¿no? Y fíjense que aquí me gustaría puntualizar algo que comenta Carla. Sí, efectivamente, la ley FinTech en México todavía está con algunos, pues sí, algunas lagunas importantes. Sí, ya mencionó el tema del Open Banking. Y eso es otra de las preguntas que nos hacen, hablando de temas de legalidad. A ver, esto es tan legal como que el cliente otorga su consentimiento. Él da su permiso, por un lado, para hacer la consulta y por el otro lado, para que esa información que ya se extrajo se pueda compartir con quien él decida. Recordemos que el objetivo principal del Open Banking, del Open Finance, es devolver a la persona la titularidad de su información y el poder de decisión de con quién y para qué la va a compartir. Ese es el objetivo primordial, y que evidentemente al compartir su información pues tengo un beneficio tácito en ello, que puede ser pues un muy buen empleo, que puede ser a lo mejor un crédito con una muy buena tasa, con buenas condiciones, en fin, lo que les decía, dependerá del caso de uso que apliquen, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Francisco, sabemos que ya actualmente nos platicabas en los procesos de integración que ustedes ya están listos para integrarse a distintas fuentes. ¿Nos puedes enumerar cuáles son estas fuentes? Y si alguna empresa quisiera extraer información de una fuente en la que ustedes todavía no están conectados, ¿cuánto tiempo tardaría esto y si es posible? Claro. Digo, ahorita por mencionar algunos, justo hablaba Laura de esta diferencia, ¿no? O sea, nosotros tenemos fuentes bancarias, que sería todo el Open Banking, y tenemos fuentes no bancarias, que es el Open Finance, ¿no? Por nombrar algunas, pues está el IMSS, tenemos Telco, Telcel, AT&T, Liverpool, está inclusive el ISSSTE, tenemos también conexión a Bancoppel, inclusive hasta CETES. Realmente es como un abanico de, oye, posibles fuentes que una persona, tanto bancarizada como no bancarizada, podamos nutrir al merchant, ¿no? Y eso no queda aquí, como les decía, oye, el día de mañana necesitamos una fuente nueva, pues realmente es en semanas que se puede habilitar una nueva fuente. O sea, realmente esto es un punto de partida, pero va a ir creciendo. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Carla, hablábamos hace un poco de los procesos de integración por parte de Open Finance y Open Banking. De tu lado, en la firma electrónica, hablabas que tenemos que tener muy específico el proceso, pues si nos podrías dar como un tiempo determinado en su experiencia de cómo han implementado, en cuánto tiempo les ha tomado la firma electrónica. No, todo depende de los procesos que se van a digitalizar, pero nuevamente tenemos acceso a que se puedan conectar mediante una API, en donde quien nos contrata o la empresa que nos contrata, si tiene un equipo tecnológico, pues la conexión resulta muy rápida, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho conexiones en 3-4 días y listo, ya está listo su proceso digitalizado para que empiecen a explotar el uso de la herramienta. Ahora, cuando ya empezamos a digitalizar procesos más particulares, en donde se solicita alguna adecuación dentro del mismo, nosotros somos consultores, por lo cual nos importa muchísimo acompañar a las empresas para que cuando empiecen a digitalizar, realmente digitalices lo que te va a generar un valor, ¿no? Lo que yo quiero es que con nuestra plataforma
tú como empresa generes un valor dentro y hacia tu cliente final. Entonces, sí nos enfocamos mucho a estudiar los procesos y hay empresas en donde necesitamos algunas adecuaciones para que realmente genere ese valor agregado, ¿no? Y eso se puede llevar entre 15 y 30 días para que ese proceso esté digitalizado, ¿no? El proceso de firma y de validación de identidad de los firmantes en estas organizaciones. Lau, otra pregunta para ti. ¿Nos podrías explicar, a lo mejor, creo que las personas que nos escuchan, estamos platicando de que se extrae la información, que ponemos claves, pero más o menos nos puedes explicar cómo es el front, o sea, cómo funciona la plataforma para que tengan idea de cómo las personas, las empresas pueden integrar, cuál es el front y cómo prácticamente es como la experiencia del usuario. Claro que sí. Mira, existen, al menos en el caso de la empresa, existen dos formas a través de las cuales podemos hacer o podemos echar a andar el consumo de las fuentes. Por un lado, lo comentaba Paco hace un rato, está el tema de la integración per se, es decir, que el widget, que es esta suerte como de listado, ¿no?, que va a vivir dentro de los ambientes de la institución, no sé, por ejemplo, el caso de un banco, pues estaría viviendo dentro de la aplicación o dentro de la página web. En el caso, por ejemplo, de una empresa que esté robusteciendo sus procesos de reclutamiento y selección, seguramente no va a tener un sistema como tal a través del cual hacer la integración, o sí, posiblemente sí, que ahí será un proceso de integración tradicional que en pocas semanas puede tenerse funcionando. En caso de que no sea así, es decir, que tengan a lo mejor contratado algún software específico para esto, se puede hacer a través de lo que le llamamos nuestra plataforma no code, es decir, esta plataforma que tú puedes ocupar sin necesidad de integrar y que tiene exactamente la misma funcionalidad. Esta plataforma te permite, así como hoy mandamos un correo o un SMS con el link para que el futuro colaborador pueda hacer ahí sus exámenes psicométricos, pueda llenar su solicitud de empleo, etcétera, exactamente igual. Le podemos disponibilizar este widget o esta tabla donde vienen listadas todas las instituciones que la empresa ha decidido que requiere para poder hacer su evaluación. El candidato se va a firmar, va a ingresar sus credenciales y con eso en ese momento se conecta a la institución. Imagínense que toma una foto de lo que se encuentra, la traduce en un formato JSON, que es estos formatos ya de intercambio de información muy sencilla y que permiten la manipulación de la información muy fácil, y se entrega justamente de manera suburizada a la empresa, pues para que de ahí ya corra sus procesos de evaluación a través de las áreas responsables. Perfecto. Otra pregunta para Carla. Quisiera que nos platicaras un poquito más. Hablábamos el posible caso de uso para el reclutamiento. La firma digital puede entrar en un contrato. ¿Cómo se aseguran que la persona es la que está firmando digitalmente es la que debe ser? Bueno, eso me lo preguntan un montón. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Sí, después de la parte de la legalidad, que la firma electrónica en México tiene un marco legal muy fuerte desde hace más de 10 años, ¿no? La segunda pregunta es esa, ¿no? O sea, es decir, oye, es que está en otro lado, ¿no? O sea, ¿cómo me aseguro que sí es quien firmó, ¿no? Y yo regreso y les pregunto, oye, hoy, por ejemplo, cuando tú le mandas un contrato a alguien con un chofer, ¿cómo te aseguras que quien firmó es quien tú querías que firmara? No tienes ninguna certeza, en realidad. Lo único que haces es validar que el grafo se parezca, ¿no? Y listo, pero es algo muy visual. En cambio, a partir de estas tecnologías, ¿no?, de digitalizar estos procesos de firma, aseguras que quien está del otro lado es quien dice ser, ¿no? La ley, en la parte de la firma electrónica, lo único que te pide es que exista un intercambio de información. Digo, hay algunos otros pasos, generar una constancia y demás, ¿no? Más tecnológico, legal, pero realmente hacia la identificación del cliente o del firmante es un intercambio de token hacia un teléfono o un celular, un correo electrónico que pertenece al firmante, ¿no? Pero nosotros hemos implementado algunos otros procesos para validar la identidad, procesos que pueden ser tan sencillos como tomar una foto, ¿no?, cuando el cliente va a firmar, para permitir que avance la firma, no que la agarre del carrete, ni mucho menos, o sea, lo tiene que hacer ahí en vivo y a todo color, o procesos mucho más
robustos, como puede ser alguna validación biométrica, validación facial con prueba de vida, contra la identificación. Podemos ir a validar qué es identificación aquí en México, a la lista nominal o al INE para validar que no esté falsificado. Entonces, hay videofirmas, hay distintos elementos en los procesos de validación de los firmantes que hemos incorporado y cada empresa determina qué usar y qué no usar, porque nuevamente todos estos elementos, fotos, biométricos, no son elementos que se tienen que usar para que la firma sea legal, son elementos que tú puedes utilizar para evitar fraudes. Por ejemplo, oye, vamos a firmar un pagaré, digo, el pagaré tiene un valor legal, pues a lo mejor ahí sí conviene meter algún biométrico, alguna validación de identidad. Pero bueno, si vas a firmar un comunicado, hablábamos ahí con algunos posibles clientes que son escuelas de vamos a llevar a los niños a la fábrica de Bimbo, pues a lo mejor ahí, pues con la pura firma es suficiente. Entonces, cada empresa determinará qué validaciones de identidad deben de implementar, que dependiendo el proceso o el documento que va a firmar, ¿no? Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, yo quisiera cerrar con 2 puntos importantes, ¿no? Como para bajar un poquito la información en cómo las empresas pueden tener una reducción importante en costos, porque todos estos procesos que platicamos, ponemos un ejemplo, bueno, tu candidato necesita que te traiga un estado de cuenta, la importancia de, ve al banco, imprímelo, ¿no? Ven y tráemelo a la oficina, ven y firma a la oficina tal cosa, cuando también estamos viviendo en un mundo donde pues las personas trabajan desde su casa, al otro lado del mundo, a lo mejor en otro horario distinto, y pues cómo estos procesos pueden agilizar, hacer reducción de tiempos, y el tiempo es un impacto en el costo definitivamente. Sí. Entonces, si bien les parece, vamos a esperar, dar unos minutitos para hacer unas preguntas del público, que aquí tengo. Denme un segundo. Sesión de preguntas y respuestas. Quien me quiera contestar por parte de Open Banking y Open Finance, si nos pueden explicar más a fondo qué es un JSON. Claro. Bueno, igual para buscar la forma más coloquial de explicar esto es, creo que la mayoría de ustedes han recibido una factura, ¿no? Y normalmente las facturas que van por correo vienen en 2 versiones. Uno es el PDF que vemos bonita como la hoja, y acompañado viene un XML, que si alguno se ha metido, pues podrá ver que son muchas etiquetas y bueno, alcanza a ver que vienen algunos valores. Bueno, el JSON es algo parecido, obviamente no es el mismo formato, pero básicamente se ve así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues es la información, digamos, en crudo, donde vienen las etiquetas, los valores, y eso es lo que entregamos, ¿no? O sea, el formato se llama JSON, pero es algo parecido a eso. Y con eso, pues obviamente, los merchants pues, pueden hacer los análisis que necesitan. Ok, y ustedes, esta pregunta me surgió a mí, o sea, ustedes entregan el JSON, pero también hay alguna parte de consultoría para que ellos sepan cómo leer esta información y cómo implementarla en sus procesos. Sí, correcto. En el caso de la compañía, justamente tenemos estos procesos de acompañamiento muy puntuales con los clientes, en donde les enseñamos y nos aseguramos de un entendimiento total para que justamente exploten al 100% la herramienta. Entonces, sí, existe todo ese proceso, siempre hay alguien con ellos, siempre hay alguien disponible justamente para clarificar dudas o que vaya a haber algún tipo de incidencia y resolverla en el menor tiempo posible. Como bien comentabas, Carlos, perdón que interrumpa, el tiempo vale oro, pero la información vale más. Sí. Ok, entonces, las empresas, cuando empiezan a adoptar modelos digitales, deben de aprovechar toda la información que se genera a partir de estos modelos digitales, ¿no? Hay empresas que me han dicho, oye, entrégame, no sé, por ejemplo, las respuestas de los biométricos, o vamos a pensar en Open Banking. Oye, entrégame el resultado en un PDF. Bueno, sí, te lo entrego, pero pierdes la información. Entonces, lo ideal es que los proveedores les entreguen toda esa data de tal forma que ustedes la puedan resguardar, ¿no? En algún lugar, en algún repositorio, en donde mañana le saquen mayor valor, ¿no? Un valor agregado, ¿no? Más allá que el valor en el reclutamiento, ¿no? Identificar al talento y demás. Mañana puedes tener data general de tus empleados, cuáles son sus costumbres de consumo.
no sé, muchas cosas en donde cuando tengas esa información la puedas explotar, ¿no? Entonces es muy importante que las empresas que contraten, donde al final el resultado sea información, se los entreguen en este tipo de formatos, ¿no? Para que lo puedan después explotar, ¿no? Hoy la data es lo que mayor valor tiene. Hoy Google es la empresa que es, porque lo que vende es data. Sí, claro. ¿Ok? Sí. Y también es súper importante, por eso era mi pregunta del acompañamiento, porque pues sí, te la entrego, pero si la empresa no sabe qué hacer con la información, pues ahí se va a quedar. En voy a validar el estado de cuenta, el nombre, y realmente ahí, pues tiene un mundo por el cual explotar. Y mira, lo que comenta Carla es sumamente relevante. ¿Para qué te puede servir esta data más allá de lo que hemos venido hablando? Por ejemplo, a partir del conocimiento más profundo del tipo de colaborador, del tipo de perfil que tienes en la empresa, puedes generar modelos de incentivos mucho más atractivos, mucho más ad hoc. Normalmente los modelos de incentivos suelen ser complejos en muchos casos. Hay otros de verdad donde he visto modelos de incentivos sencillos y que son retadores pero alcanzables, ¿no? Pero aquí lo ideal sería que estos modelos de incentivos justo tengan, ¿sabes? Como que este componente que digas, eso va conmigo, ¿no? Porque eso es algo que a mí me gusta. ¿Cómo lo supo la empresa, no? O qué bueno que lo están contemplando. No fue al azar, sino que derivó justamente de un análisis mucho más profundo de toda esta data que puedes obtener, conocer mejor al equipo y obviamente también, pues con esto propiciar mejores condiciones de trabajo, ¿no? Que la gente esté cómoda trabajando contigo. Gracias. A ver, déjenme otra pregunta. Tenemos aquí, va para firma digital. Hablábamos de contratos legales, si tienen algún servicio de almacenamiento para estos documentos legales en línea y cómo funciona. Sí, nuevamente, la plataforma es transaccional, ¿no? Pero lo que quiere decir que al final nosotros entregamos esta información a donde el cliente quiera obtener esa información, ¿no? Regresando al punto de, debes de tener la información en un lugar en donde genere un valor esa información, esa data, ese documento. Hay algunos clientes que dicen, bueno, sí quiero que me lo entregues, pero me gustaría que me ayudaras a un servicio en donde se resguarde esa información durante un tiempo. Claro que lo podemos dar. Finalmente, existen ya muchos servicios de nube en donde se puede resguardar la información, así que pues platicamos con nuestros clientes y ofrecemos algún producto hecho a la medida para que puedan tener esa información resguardada el tiempo que ellos crean necesario. Muchas gracias. Y una más. Esto es para también Open Banking, Open Finance. ¿Tienen algún proceso, como una experiencia en implementación de cómo las personas se han sentido al compartir sus contraseñas? Sí, tenemos diferentes experiencias al respecto. Yo lo que les podría decir es la principal, como podrán imaginarse, sobre todo en México, pues es esta inseguridad que puede generar. Sin embargo, también hemos visto que hay ciertos segmentos de la población que tienen mucha más predisposición a darte su información con el objetivo pues, de poder obtener algún beneficio tácito, algún beneficio tangible. Como decía hace un rato, va a tocar, déjenme ponerlo así, picar piedra, va a tocar correr todo este proceso de familiarización, de entendimiento de la tecnología, pero sobre todo de estar seguros de que es una tecnología total y completamente segura de utilizar. Y aquí las empresas, ¿no? Van a jugar un papel clave porque tienen que ser muy transparentes en la comunicación, ¿no? No solamente, pues ahí están los términos y condiciones y pues acéptalos y ya está. No, hay que generar comunicación, hay que generar material precisamente para que toda la gente que va a correr un proceso de Open Banking o de Open Finance esté claro el por qué se le está pidiendo y cuál va a ser el beneficio que va a recibir. No hablamos ahorita del caso de recursos humanos, pues un proceso de reclutamiento y selección mucho más ágil, mucho más rápido, de cara a la empresa un proceso mucho más barato, ¿no? Si estamos hablando, no sé, caso de uso crédito, bueno, pues lo mismo, ¿no? Una evaluación crítica mucho más rápida, el otorgamiento del dinero en tiempo récord, ¿no? También, entonces, los beneficios son muchos. Insisto, me encantaría decirles, no, hombre, todo el mundo da sus credenciales ahorita. No es verdad. Estamos justo en este proceso de
pues sí, de entrenarnos, de educarnos, de entender muy bien cómo funcionan las tecnologías. Insisto, las empresas aquí van a tener, junto con la autoridad, sin duda alguna, una labor bien importante para hacernos sentir seguros a todos. Muy bien. Muchas gracias. Pues eso fueron las preguntas que tuvimos en línea. No sé si tengamos alguna otra pregunta por allá. Ok, ya tenemos, eso sería todo. Entonces, si les parece bien, pues podemos empezar con las conclusiones. Si me puedes apoyar, Carla, con algo más que tengas que decir a nivel general. Bueno, yo lo que quiero comentar es, los invito a que ya inicien sus procesos inicien la digitalización de sus procesos dentro de las organizaciones. Genera un gran valor y realmente la inversión contra los beneficios no se mide, ¿no? Entonces, inicien ya, no se queden atrás. Existen muchísimos proveedores, no son costosos estos procesos y entendamos que estos proveedores les van a dar un acompañamiento y una venta consultiva, porque nosotros que nos dedicamos al tema B2B, ¿no? Es decir, vendemos a empresas nuestros productos, nos dedicamos a ser consultores, porque es la forma, como bien dice Lau, en la que debemos ir evangelizando tanto a nuestro cliente, que es la empresa, pero que nuestro cliente lo haga hacia su cliente final para que realmente esta implementación sea exitosa, ¿no? Me ha pasado y he visto muchos procesos en donde la implementación fue muy buena, el proceso está muy bien digitalizado, pero los mismos usuarios dentro de las organizaciones no se montan en el modelo, ¿no? Uh-huh. Imagínense, hace mucho pasaba, creo que todavía pasa, que tienen un CRM y todo lo hacen en Excel, ¿no? Es lo mismo, entonces necesitamos cuando tú inicias estos procesos de digitalización, se necesita permear una cultura digital dentro de la organización, se necesita trasladar y que el equipo comprenda todo el valor agregado. La digitalización no viene a quitar puestos de trabajo, viene a ayudar para que el talento que está haciendo ese trabajo se aproveche más en tareas que no son tan repetitivas, ¿no? Entonces, los invito a iniciar ya, a que no se queden atrás, porque digitalizar la empresa ya es un tema del pasado. Sí. Ya no es del futuro. Totalmente. Ahorita me acordé de una experiencia propia en algún momento, también en un proceso de digitalización, me pregunta el director, pero pues, ¿cuánta gente se va a ir con esto, si implemento esto? Y yo dije, no lo sé, pero sí van a poder hacer mucho más, ¿no? O sea, si ahorita haces el 10% con 10 personas, pues si digitalizas vas a hacer 50% con esas mismas personas. Entonces, sí también es una idea errónea el decir que va a venir a ocupar puestos, sino que al contrario, vamos a abarcar más con menos personas. Paco, ¿algo más que quieres decir para cerrar? Pues simplemente es eso, ¿no? O sea, creo que es una tecnología que está disponible para todos, es realmente bastante democrática. Entonces, como dice Caro, explórenlo, o sea, no quiere decir que yo también sea, pero creo que si está en este webinar, pues hay algo que se pueda mover en las empresas. Entonces, realmente, pues inicien hoy su fase de exploración, vean qué hace sentido y realmente que sepan que no es algo costoso ni de mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay mucho valor. Hablamos un poco de algo de eso hoy, pero si empiezan a buscar más, verán mucho más aplicaciones que se pueden dar. Así que sí, eso. Una hora no es suficiente para poder profundizar en estos temas. Y termino contigo, Lau. Gracias. Mira, pues simplemente decirles, por supuesto, inician los procesos de digitalización y si ya los iniciaron, continúenlos. Yo creo que el webinar del día de hoy fue una pequeña muestra de todo lo que hay allá afuera, de todo lo que hay en el mercado, de la cantidad de soluciones que existen, que se complementan muy bien. Hoy estamos hablando de la parte de la firma digital, el Open Banking, el Open Finance, para la optimización, ¿no? Para la mejora de los procesos de reclutamiento y selección, pero créanme, hay muchas más herramientas en el mercado, insisto, que se hablan muy bien y que vaya, el beneficio no solamente de cara al cliente interno que comentaba Carla hace un rato, sino también para el cliente, el nuevo usuario final, el colaborador, etcétera, van a ser incalculables. Simplemente, nada más, porque hablamos de costos hace rato, pero este dato que no es menor. En este banco que les digo que me tocó trabajar, era una locura. El contratar a la posición,
que la posición, la persona que le está ocupando se fuera, ya sea porque la despedíamos o porque se iba. Y volver a contratar, en aquel entonces, les estoy hablando 2016, 2017, me costaba 60,000 pesos por posición. Entre psicométricos, visita domiciliaria, socioeconómicos, es una locura. Entonces, si lo traducen y lo multiplican por el número de posiciones, créanme que el número suena dentro del estado de resultados, suena dentro de los balances generales. Entonces, el digitalizar va a tener un impacto económico sí o sí, de mucho beneficio para la empresa. Y vaya, insisto, y lo dijo muy bien Carla, créanme que la inversión se regresa multiplicada muchas veces precisamente por este tipo de condiciones que facilitan la operación. Pues muchísimas gracias. Pues quiero culminar agradeciendo a todos los presentes, agradeciendo a nuestros invitados especiales. Muchas gracias. Yo sé que la información va a ser de muchísima utilidad y pues muy interesante abordar este tema de digitalización en los recursos humanos, que como ya lo habíamos platicado, pues realmente es el valor más significativo de una empresa. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Gracias. Chao. Gracias.